Bien, amigas y amigos, voy a dejar con ustedes a Melissa Peralta. Ella es ingeniera biomédica, tiene un MBA, es especialista en marketing y trabaja para la empresa Mindred. Tiene más de 10 años de experiencia en el área comercial de diagnóstico in vitro en distintos países de Latinoamérica, con una experiencia incomparable en estrategias comerciales, marketing científico, capacitación y difusión tecnológica en colaboración con instituciones de salud en toda la región. Melissa va a conversar con nosotros acerca de todas las soluciones all-in-one que Mindray tiene disponibles el día de hoy en esta nueva era de automatización en hematología. Melissa Peralta, Muchas gracias. bienvenida. La pantalla es suya. Gracias, Alex, por la introducción. Y bueno, a todos también por estar en este espacio el día de hoy. Vamos entonces a compartir la pantalla. Creería que ya es posible visualizarlo, ¿correcto? Perfecto. Muy bien, bueno, nuevamente, buenos días a todos. Espero que en este espacio ustedes puedan tener un poco más de información de lo que es Mindray como proveedor de soluciones de hematología. Mi nombre es Melissa, estoy a cargo del área de marketing y bueno, muy agradecida por la invitación y por tener esta oportunidad de conversar con ustedes sobre algunas novedades. Y bueno, la idea realmente hoy no es enfocarse tanto en lo que Mindray tiene como tal, sino que ustedes puedan aclarar cuáles son los valores agregados de una solución completamente automatizada para el área de hematología, porque sabemos que hoy en día es muy común pensar cómo se puede hacer más con menos. Casi siempre la presión es hacer más con menos, menos recursos, menos tiempo y así asegurar los mejores resultados. Entonces, justamente el enfoque de esta presentación es mostrarles, más allá de los equipos, la visión de cómo integrar distintas áreas, distintos parámetros dentro del área de hematología puede hacer el trabajo más eficiente y obviamente acercarnos más a lo que ya es una realidad, que es la automatización total. Así que vamos a empezar. Primero, es importante que sepamos quién está detrás de esta innovación, que es la compañía Mindray. En el ranking de empresas de dispositivos médicos se ubicó en la posición 23 y esto no ha sido casualidad, realmente esto es gracias a un esfuerzo que ha hecho Mindray en cuanto a inversión en investigación y desarrollo, que ha sido la estrategia justamente para potenciar el área de hematología. Preliminarmente, eso es, digamos que lo que más identifica Mindray en cuanto a lo que es laboratorio clínico. Y bueno, justamente en los últimos años se ha observado que ese crecimiento ha estado de la mano justamente de mayores instalaciones, mayor presencia en el mercado. Y por eso nosotros también estamos orgullosos de decir que estamos entre las marcas top en el mundo. Somos actualmente aproximadamente más de 18.000 empleados. Tenemos 50 subsidiarias alrededor de todo el mundo, es decir, que damos apoyo directamente en distintas localidades. Por ejemplo, en Chile tenemos una oficina con personal de Mindray dedicado a darle apoyo a nuestros distribuidores. Finalmente, nuestros distribuidores también hacen parte de estos resultados que hemos tenido. Así que solamente esto como introductorio a lo que es Mindray y que también conozcan un poco de que no solamente tenemos soluciones para hematología, también tenemos soluciones para otras áreas importantes del laboratorio e incluso para distintos segmentos, desde los segmentos más pequeños, soluciones con, digamos, menos prestaciones y así sucesivamente se va aumentando para llegar a los laboratorios que requieren una mayor complejidad y que necesitan una atención un poco más especializada. Ahora entrando en materia de lo que es el portafolio de Mindra y en hematología, aquí hay un resumen realmente muy generalizado de lo que se tiene actualmente como equipamiento
pasando desde los equipos más básicos de tres partes, que todavía tenemos una gran base instalada en ese segmento. Y Mindrive poco a poco fue avanzando, ingresando ya en lo que sería el mercado de equipos de cinco y seis partes, y con características muy interesantes, como por ejemplo lo que es la integración del hemograma y la prueba de VHS en el mismo analizador. En el año 2025, en este año, se realizó el lanzamiento de un nuevo modelo que es la serie BC 7600, 7800, eh, con la cual nosotros también tenemos una expectativa muy grande, porque precisamente este modelo trae nuevas mejoras. Un poco más adelante vamos a ver qué de nuevo tiene ese modelo. Y bueno, incluso la integración ya en líneas de análisis en donde se pueden agregar módulos, por ejemplo, para la preparación y tinción de láminas, la digitalización de esas láminas y bueno, complementos importantes como lo que sería el software Lab Expert, que es una herramienta muy poderosa que también complementa toda la gestión del área de hematología y módulos adicionales como lo puede ser un sorteador de tubos, un clasificador de tubos y también un módulo para el manejo de lo que sería el diluyente concentrado. Y bueno, una realidad que seguro muchos de ustedes tienen hoy en sus laboratorios, es vivir contra el tiempo. Normalmente siempre hay una presión detrás de lo que se hace en el laboratorio. Además que la carga de trabajo crece, nunca baja. Es realmente lo que se espera es que siempre se aumente, obviamente, el crecimiento del laboratorio y eso va de la mano con la carga de trabajo, pero desafortunadamente eso conlleva riesgos como lo que sería posibles retrasos en la entrega de resultados, reprocesos, agotamiento del personal. Y esa es obviamente una realidad que tenemos que saber cómo manejarla. Asimismo, esto va de la mano con lo que es la toma de decisiones dentro del laboratorio al momento de la revisión de los resultados, cómo evitar diagnósticos omitidos o tardíos. Y también esto seguramente para ustedes es muy familiar, que se requieran hacer procesos manuales, repetitivos, que no estén estandarizados. Cuando tenemos un personal que rota, obviamente hay una variabilidad en ese sentido. Y otro panorama también es el tiempo de respuesta que hay que asegurar, especialmente para cuando tenemos muestras de urgencia y se pudieran presentar cuellos de botella, muestras críticas que a veces tienen que pasar por más de un equipo. Y bueno, en definitiva, cómo hacer más con menos. Y ese menos puede ser no solamente recursos monetarios, digámoslo así, presupuestos, sino también espacio, por ejemplo. No hay espacio suficiente en el laboratorio, no hay personal suficiente para abarcar todo lo que se quisiera. Optimizar cada uno de esos distintos recursos sin aumentar el presupuesto, seguramente que es uno de los retos que para ustedes es muy normal en el día a día. Así que una pregunta que quisiera hacer de forma introductoria de esta presentación es de qué manera las soluciones de hematología de Mindray combinan tanto la automatización como la... Ay, perdón, es que estoy aquí con un temita en la pantalla. Ya. La automatización, la inteligencia y la innovación para transformar el flujo de trabajo y potenciar el diagnóstico en el laboratorio. Entonces vamos a ver de qué manera es posible asegurar esto. Y básicamente es donde entra lo que nosotros denominamos la solución all-in-one o en español, todo en uno. La solución todo en uno que lo que busca es optimizar justamente los recursos en el laboratorio y alcanzar la mayor eficiencia posible con un flujo de trabajo eficiente. Lo que ustedes ven en la pantalla se ve muy grande. Probablemente ustedes dirán, no, eso de verdad que no se ajusta a mi laboratorio porque eso seguramente es para laboratorios que manejen un gran volumen de muestras, pero no necesariamente tiene que ser así. Son soluciones flexibles que de acuerdo a las necesidades del laboratorio y del área de hematología se pueden ajustar. Esto es solamente un ejemplo de lo que se podría configurar dentro de una de estas líneas automatizadas.
En primer lugar, el módulo que está más hacia la derecha, el TM1000, que es un clasificador de tubos, que lo que hace es gestionar el ingreso de las muestras a lo que serían los analizadores. Después tenemos nuestra nueva serie de analizadores, la serie BC7600. Pero en estas líneas también podemos encontrar equipos de nuestra generación anterior. A lo mejor si ustedes ya están familiarizados con Mindray, conocerán el famoso BC6200 o el 6800 Plus, que también se pueden integrar en líneas de automatización. Y lo interesante es que, como les decía, por ejemplo, en el caso de estos nuevos modelos 7600, ya es posible hacer la VHS en ese mismo analizador. Por lo tanto, no solamente podemos tener el resultado del hemograma, sino también podemos obtener el resultado de la VHS en un tiempo bastante conveniente. Asimismo, son equipos que pueden realizar reticulocitos, análisis de líquidos biológicos y entre otras características bastante interesantes. Después, en la línea también se puede incorporar un laminador que se va a encargar de preparar esas láminas para que después, si se requiere o se tiene dentro de la línea disponible, puedan ser analizadas por el digitalizador MC80. Y finalmente, incluso, no sé si lo sabían, pero dentro del portafolio de Mindray también tenemos equipos para el análisis de hemoglobina glicada y esos equipos también se podrían incorporar a la línea eh, para que se cumpla el objetivo de, en un solo tubo, obtener la mayor cantidad de resultados y de valor, optimizando justamente lo que hablábamos hace un momento, espacio, tiempo, recursos, personal, etcétera. Y bueno, el Lab Expert, que nunca hay que dejarlo de lado, que es quien va a gestionar toda la información y que va a permitir la revisión de resultados, incluso de forma remota, sin necesidad de estar al lado del analizador. Así que de todas estas características vamos a hablar un poquito a fondo en unos momentos. Bueno, en primer lugar, el TM1000 es el módulo que hace la clasificación la organización de los tubos para que pueda ingresar al sistema. Como ven en la imagen, tiene la capacidad incluso de recibir los tubos en carga masiva y clasificarlos automáticamente de acuerdo a los análisis que se vayan a realizar. Y bueno, de esta manera, obviamente para laboratorios de alto volumen, es posible aumentar la eficiencia, reducir tasas de errores y también riesgo biológico en la manipulación de las muestras. Otra característica interesante de este módulo es el control de calidad completamente automatizado, ya que es posible almacenar los controles de calidad en este módulo y una vez se configure en el software el horario en el cual se desea hacer el análisis de control de calidad, él automáticamente los va a tomar y los va a posicionar en una zona de, digamos, de estabilización térmica en donde ellos van a alcanzar la temperatura ambiente y después los va a enviar a la línea para que sean analizados y después que son analizados regresan nuevamente al módulo TM1000 para que sean nuevamente almacenados en la zona de refrigeración. Entonces ya también es un paso que se gana en lo que es automatización y obviamente se asegura también un buen desempeño de lo que sería el sistema. En cuanto al analizador, hoy nos queremos enfocar en el nuevo modelo que se lanzó este año, la serie BC7600, y le decimos serie porque no es un solo modelo, hay distintos modelos de acuerdo a las características, pero en general nos podemos referir a él como 7600. Es un analizador que tiene una velocidad de 110 pruebas por hora y volúmenes de aspiración tan bajos como 85 microlitros en el modo estándar y si utilizamos el modo de micromuestra 27 microlitros, lo cual también es bastante conveniente porque sabemos que entre todo lo que hablábamos de hacer más con menos, el volumen de muestra también es un recurso que tenemos que utilizar de la forma más eficiente posible. En cuanto a características de tecnología, estos analizadores mantienen lo que es el centro de lo que es Mindray en hematología, que es la tecnología SF-Cube, citometría de flujo para el análisis de las células en 3 dimensiones. Como les comentaba, incorpora ya el análisis de la VHS, es decir, que se puede tener en conjunto tanto el hemograma como la VHS.
También incorpora un nuevo parámetro que son las plaquetas híbridas. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué es la plaqueta híbrida y también otros parámetros adicionales, por ejemplo, para lo que serían los glóbulos rojos, una clasificación de esos glóbulos rojos de acuerdo al volumen y la concentración de hemoglobina en un gráfico de dispersión que va a permitir ayudar a clasificar en caso de anemia, qué tipo de anemia puede ser la que está presentando el paciente. Y como novedades, hay nuevas alertas que están relacionadas con enfermedades como por ejemplo la mononucleosis infecciosa. Tenemos una alarma que serviría como un screening para alertar de una posible mononucleosis infecciosa en relación con una presencia posiblemente de linfocitos reactivos en el paciente. También entre las nuevas alertas tenemos blastos, linfocitos anormales y promielocitos anormales, que también es un screening en donde a partir de esta alerta, se pueden configurar reglas de decisión para después validar si efectivamente, por ejemplo, un paciente tiene presencia de promielocitos anormales, lo que se sugeriría, obviamente, una leucemia promielocítica aguda y tendríamos que hacer una toma de decisiones mucho más rápida. Hay un canal nuevo en este equipo que es el HMC, es el canal de malignidad hematológica, justamente relacionado con lo que acabo de hablar del screening de esas células anormales. Y algo muy interesante, si se pueden fijar en la imagen, tenemos una gradilla de color rosado con unos tubos que también tienen una tapa rosada y detrás hay una gradilla normal de color blanco con los tubos típicos tapa lila. Estos tubos rosados con el rack de color rosado es lo que nosotros llamamos la carga automática de micromuestras. Son unos tubos especiales pediátricos que pueden ser cargados de forma automática en el equipo. Nosotros sabemos que en la actualidad normalmente estos microtubos o estos tubos más pequeños no se pueden cargar en gradillas, sino que se tiene que utilizar un método manual para que puedan ser analizados. En el caso de esta tecnología ya es posible automatizar este paso utilizando este tipo de racks especiales en donde el equipo ya va a identificar qué es ese tipo de tubo y va a manejarlo de una forma especial distinta a lo que sería el tubo primario típico tapa lila. Entonces es una novedad también donde se automatiza un paso más. Y adicionalmente, entre las novedades, se incorporó un modo de banco de sangre para hacer control de calidad de esos componentes, hemocomponentes, y un modo de alta sensibilidad para líquidos biológicos. En cuanto al screening que les hablaba, como novedad en estos analizadores, bueno, tenemos en primer lugar una alerta muy poderosa que, como les decía, la idea es alertar de una posible presencia de células anormales y en este caso muy relacionado con lo que sería la leucemia promielocítica aguda, que pudiera tener una tasa de mortalidad entre el 5 y el 29%. Y la importancia del diagnóstico temprano es que se puede aumentar esa tasa de supervivencia hasta el 90%. Normalmente, los promielocitos anormales no son comunes, obviamente. Y digamos que en la situación en la que un paciente los tuviera, no es tan sencillo de diagnosticar y pueden ser diagnosticados erróneamente si es que no se tuviera, por ejemplo, en este caso, una alarma sensible que pueda alertar justamente de una revisión más exhaustiva. Entonces, el proceso o el flujo sería básicamente analizar la muestra en el analizador, en donde se va a activar la alarma abnormal promielocyte o promielocito normal slash blasto, por ejemplo, porque obviamente el equipo en ese punto hace un screening, pero la tarea de nuestros usuarios es verificar justamente a cuál corresponde. La ventaja de tener el canal HMC es que desde que el analizador activa esa alarma, puede también activar el análisis en el canal HMC en donde se va a hacer la diferenciación, si realmente son blastos o promielocitos anormales. Si no se tiene el canal HMC, bueno, lo que se activaría en ese caso es, bien sea si se tiene disponible el laminador, que se realiza el frotis para después hacer el análisis de microscopía,
o bien mostrar en el software una alerta para que el usuario haga ese proceso de acuerdo a lo que tenga disponible en su área de hematología. Lo interesante de tener la línea integrada es que justamente eso se puede automatizar. A partir de la primera alarma, activar la preparación de la lámina y después enviarla al digitalizador para que se haga la diferenciación o la identificación de esas células y se puedan incluso visualizar con alta calidad en el software. La otra enfermedad que hablábamos es la mononucleosis infecciosa y esto pues que está justamente relacionado con lo que sería el virus de Epstein-Barr eh, y esto también hace parte de las mejoras porque ya se puede determinar justamente la presencia de linfocitos reactivos relacionados con este tipo de enfermedad. Así que el primer paso, similar a lo que hablábamos anteriormente, desde el hemograma normal, el modo estándar, se hace la lectura y donde el equipo determina que pudiera haber una presencia de estas células, muestra la alerta o la alarma y se pueden activar los siguientes pasos, bien sea la lámina, la preparación de la lámina para ser analizada en el digitalizador o una alarma que alerte para que el usuario haga el proceso manual de revisión y de esa forma ya tener un poco más de tiempo. La idea es ganar tiempo en el caso de que se tenga un paciente con esta situación. Cambiando un poco de tema, uno de nuestros valores más fuertes es la determinación de plaquetas. Realmente tenemos una solución muy completa para lo que son las plaquetas en donde hay distintos parámetros, distintas variables que podemos ofrecer en la tecnología, porque las plaquetas es un tema sensible, un recuento inexacto puede tener consecuencias importantes, por ejemplo, una trombocitopenia pudiera sugerir un riesgo de hemorragia o una trombocitosis, riesgo de coágulos, pero cuando el equipo se equivoca, porque igual puede suceder que hayan errores en esos recuentos, ya vamos a ver, por ejemplo, en qué situaciones eh, es bastante delicado porque se puede hacer un diagnóstico mal o se puede omitir una condición en el paciente y eso puede llevar a tratamientos que no son adecuados. Por lo tanto, entre las distintas variables que podemos ofrecer para plaquetas, tenemos la básica, que es la estándar para la mayoría de tecnologías en el mercado, que son las plaquetas por impedancia. Ese es, digamos que el desde y el modo estándar para la determinación de plaquetas, pero tiene una desventaja y es que la impedancia solamente hace la determinación de las plaquetas por el tamaño. Y ahí es donde pudieran realizar tal vez una mala clasificación los equipos, porque pudieran confundir lo que serían plaquetas de mayor tamaño o agregados plaquetarios con otro tipo de células. Por eso se desarrolló lo que es la plaqueta híbrida. La plaqueta híbrida, que es un parámetro exclusivo de Mindray y que ayuda justamente a manejar esas posibles interferencias que se pudieran presentar. Y lo interesante es que en nuestros equipos esta plaqueta híbrida no tiene costo adicional, no requiere reactivos adicionales, está completamente incluido en el modo estándar. Y de esa forma ya se van a tener dos parámetros básicos en todos los resultados, la plaqueta por impedancia y la plaqueta híbrida. Ya vamos a hablar por qué se llama híbrida. Adicionalmente, si tenemos un analizador en donde tengamos el canal de reticulocitos activado, podemos tener otra variable que es la plaqueta óptica. La plaqueta óptica, a diferencia de la impedancia, ya va a ser una determinación no solamente por tamaño, sino también por forma y complejidad, además de utilizar fluorescencia. Y lo muy interesante de esta tecnología en Mindray es que adicionalmente le aplica un método para desagregar acúmulos plaquetarios que pudieran estar presentes en esa muestra. Entonces, eso es un valor agregado, obviamente, porque no solamente se trata de tomar lo mismo que mide el canal de impedancia, pero pasarlo por el citómetro para visualizarlo, sino también evitar estas interferencias que pudieran afectar en el resultado. Más adelante también les voy a contar de qué se trata esa desagregación de acúmulos plaquetarios. Para complementar también, tenemos el modo PLTO 8X, que lo que hace es automáticamente, una vez el equipo detecta que esa lectura que está realizando de plaquetas
en el canal óptico está por debajo de lo que sería el umbral de normalidad en plaquetas, va a extender de forma automática el tiempo de ese análisis para obtener mayor información, más datos con los cuales se pueda acercar de manera más precisa al resultado real de concentración de plaquetas. Eso es también configurable y está dispuesto de forma automática para que no tengamos que repetir el análisis de esa muestra. Y si se tiene el analizador de morfología digital MS80 disponible, se puede hacer una estimación de las plaquetas por morfología, es decir, por lo que sería microscopía, pero automatizado. Y también un modo adicional, PLT Pro, que va a ser justamente escaneo en las zonas donde normalmente se ubican esos acúmulos de plaquetas. Entonces, como ven, es una solución bastante completa y que tienen distintas variables para el análisis de este tipo de células. Ya les he hablado bastante de las plaquetas híbridas. ¿De qué se tratan estas plaquetas híbridas? Bueno, como su nombre lo sugiere, es la mezcla de dos tecnologías. En primer lugar, la impedancia, que sigue siendo la tecnología estándar, pero como les decía, la impedancia tiene ciertos límites o limitantes, especialmente en esa zona gris en donde se pueden tener plaquetas más grandes o precisamente acúmulos plaquetarios, o bien eh, glóbulos rojos pequeños, microcitos o fragmentos de glóbulos rojos que también se pudieran confundir con plaquetas. Entonces, lo que hace la tecnología en este caso es tomar desde las plaquetas de menor tamaño, mantenerlas con la tecnología de impedancia porque se sabe que en esa zona no va a haber problemas ni interferencias. Y para esa zona gris, en donde pudieran existir confusiones entre si es plaqueta o glóbulo rojo, emplear la tecnología óptica. Se trata de extraer la información del canal óptico, que es el que realiza el análisis de los glóbulos blancos, pero ya se sabe por software en qué zona de ese canal se clasificarían esas plaquetas más grandes. Entonces se extrae, el algoritmo es capaz de extraer los datos de esa área del canal óptico y mezclar ambas tecnologías para entregar justamente un resultado híbrido, mezclando esas dos tecnologías. Se han hecho ya estudios sobre este parámetro y la correlación realmente ha demostrado que tiene muy buen desempeño conforme al método de referencia y lo que es una ventaja de no tener que utilizar un reactivo adicional para esta medición ni tampoco cambiar ninguna configuración en el software porque esto va a estar ya predeterminado para todas las muestras. En cuanto a la desagregación plaquetaria, esto es bastante interesante porque es una tecnología que además está patentada por Mindra y tenemos una patente ya hace un par de años sobre esta tecnología. Y también es un tema muy común, ¿no? Esos agregados que a veces incluso son inducidos por el anticoagulante, no necesariamente porque el paciente tenga algún problema. Y normalmente, pues lo que se sugiere o lo que se suele hacer es un baño María o tal vez hacer una agitación, pero desafortunadamente esto no evita que se acabe con ese problema de la agregación, porque una vez que se vuelve a la normalidad de la muestra, nuevamente esas plaquetas se van a agregar. Entonces, la magia está en el reactivo que se utiliza para esta tecnología. Es un reactivo eh, que va a tener unos antagonistas que van a bloquear justamente esos sitios de unión donde se agregan las plaquetas para evitar justamente que vuelvan a unirse y agregarse. Y esto, integrándolo con lo que sería también la temperatura óptima, también se hace una incubación de esa muestra y una mezcla por Vortex justamente para, en complemento con el reactivo, efectuar esa desagregación y asegurar que la muestra va a ser analizada de la forma más precisa posible. En complemento también, el analizador tiene una alarma que puede alertar la presencia de acúmulos en donde también se pueden activar distintas acciones. Entre ellas, por ejemplo, si se tiene disponible el digitalizador, analizar con el modo PLT Pro. Se sabe que normalmente si se quieren ubicar esos
acúmulos en la lámina, hay que enfocarse en ciertas áreas específicas, normalmente es la cola y los extremos, los bordes. Eh, y además el objetivo para hacer esta identificación de forma más clara se sugiere que sea de 100x, por lo tanto es un campo que es mucho más amplio del que normalmente se analiza para la clasificación de glóbulos blancos y también se requiere de una alta resolución. Por lo tanto, normalmente se puede pensar que es mucho el tiempo el que se necesita para hacer esa identificación. Pero la ventaja de tener este sistema del MC80, el digitalizador, es que tiene un modo para hacer un escaneo dinámico y de alta velocidad para encontrar dónde están justamente esos acúmulos plaquetarios y mostrarlo justamente en el software, las imágenes donde se hayan ubicado y clasificado ese tipo de células. Recordemos que el MS80, el digitalizador, utiliza también inteligencia artificial y redes neuronales de alta velocidad para hacer esa clasificación y presentarla justamente para que sean comprobados y revisados por el usuario. Ahora cambiando un poco de tema, otros parámetros de valor agregado que se pueden ofrecer, por ejemplo, es en el caso de la malaria. Yo sé que en Chile la malaria no es una enfermedad endémica, sin embargo, gracias a la migración, se están presentando casos que no son comunes y que justamente por no ser una enfermedad común, pudiera ser en un principio no tan sencilla o no tan rápida de diagnosticar. Por lo tanto, la tecnología, en este caso, permite a ganar tiempo porque se tiene un parámetro de screening también, que es el RBC infectado o glóbulos rojos infectados. Y como ya lo hemos visto, la idea es que a partir de esa alarma que detecte el equipo, se pueda activar el distinto flujo determinado si se tiene el laminador, hacer la preparación de la lámina, si se tiene el digitalizador, hacer la identificación de las células, porque además el analizador de morfología digital, el MS80, ya también tiene la forma de capturar esas imágenes de esas células y clasificarlas en una categoría que es parásitos, por ejemplo. Entonces, se gana mucho tiempo realmente y ya tenemos un caso muy interesante que les voy a compartir más adelante de cómo esto en Chile ayudó a un diagnóstico mucho más temprano y a una toma de decisiones más rápida en el caso de un paciente que venía del extranjero. Así que no por el simple hecho de que la malaria no esté presente endémicamente en Chile lo podamos pasar por alto, por eso se los comento para que lo tengan presente también. En cuanto a la VHS es un parámetro que en Chile también es bastante demandado, a diferencia de otros países, y por eso también lo pongo aquí, porque es un parámetro que normalmente lo tenemos separado, ¿no? Lo tenemos en un equipo aparte, o incluso si no se tiene disponible un equipo aparte, se tendría que hacer de forma manual, lo cual es un proceso bastante demorado. Y por ejemplo, en un caso muy particular que es los niños, qué tan valioso es tener una información en un tiempo oportuno y además con el mínimo volumen de muestra que se necesite. Y esto es porque utilizando esta tecnología de prueba conjunta VHS con hemograma, solamente se requieren, como les hablaba hace un momento, 140 microlitros para el modo estándar para tener hemograma y VHS. Pero si utilizamos el modo de micromuestra, que incluso ya les conté que está automatizado, con los racks de color rosado se pueden cargar estos microtubos de forma directa. El volumen necesario para tener hemograma y VHS es 90 microlitros. Por lo tanto, hablamos nuevamente de cómo hacer más con menos, cómo podemos tener dos parámetros desde un solo analizador con el menor uso de muestra necesario y obviamente en un tiempo bastante oportuno. En cuanto al digitalizador o la revisión microscópica, bueno, se sabe que normalmente en condiciones estándar esa revisión de la lámina, de acuerdo a la experiencia del expertise de los colegas en el área, puede tomar entre 3 y 20 minutos por lámina, pero desafortunadamente no es un proceso estandarizado porque todos vemos de forma distinta, incluso dependiendo del estado de ánimo, a veces se me puede escapar.
algo que tenía esa lámina en particular. Por lo tanto, es propenso también a diagnósticos erróneos o a veces cuando necesitamos una segunda opinión, llamar al hematólogo o a otro colega que me ayude en la revisión. Normalmente no está en el área. Así que bueno, es un proceso que gracias al avance tecnológico se puede automatizar y estandarizar con lo que sería en nuestro caso el sistema MS80, ya que en primer lugar garantiza una mayor claridad en la visualización de las células, hace una fusión de 20 capas por cada célula para presentar en la mayor resolución posible esa imagen. Además, más inteligencia porque, como hablábamos hace un momento, utiliza redes neuronales que permiten hacer justamente esa clasificación y esa identificación y productividad, porque ya pasamos de 3 a 20 minutos por lámina a 1 minuto por lámina. Es decir, que en una hora se pueden hacer 60 láminas utilizando este sistema. Y lo bueno es que esto no solamente lo aseguro yo como personal de Mindray, sino que tenemos también líderes de opinión importantes a nivel mundial, como el que ven en pantalla, la doctora Gina Sini, una doctora italiana muy reconocida en lo que es morfología digital y ella ha asegurado, ella probó nuestro equipo y tiene bastantes papers publicados y ella asegura que en lo que observó se demostró una excelente reproducibilidad de las imágenes de las cuales observaron y que coincidían con las que se observaban en el microscopio. Pero bueno, hemos hablado mucho como de equipos que pudieran parecer de alto nivel. La buena noticia es que también tenemos un equipo que puede ser utilizado en laboratorios donde el volumen de muestras no sea tan alto y es el BC780. Este equipo ya lleva algunos años en el mercado, fue lanzado en el 2022 y también incorpora la prueba conjunta de hemograma con VHS. Además, también puede analizar reticulocitos y líquidos biológicos y también permite el análisis de micromuestras de forma automatizada. La tecnología es la misma que hablamos hace unos momentos, es decir, lo que les acabo de comentar eh, de el parámetro de malaria, por ejemplo, o de las plaquetas híbridas, están disponibles en este analizador. Así que es bastante potente para el tamaño y justamente también permite optimizar mejor los recursos en el laboratorio. No quería dejar de lado lo que es el analizador H120, que es el analizador de hemoglobina glicada, que también se puede integrar en una línea Mindray. Es un nuevo analizador que se lanzó este año y que tiene un promedio de velocidad de 120 pruebas por hora, el modo estándar, pero también tiene un modo de variantes en donde se va a minimizar la interferencia en caso de presencia de variantes y la velocidad va a bajar un poco porque precisamente se trata de asegurar que esa interferencia no vaya a afectar el resultado. Tiene una alta precisión, aproximadamente el coeficiente de variación es de 0,5% y la ventaja es que integrándolo a la línea ya se puede aumentar justamente el valor agregado y las posibilidades dentro de la misma línea al tener hemograma, VHS y en este caso hemoglobina glicada en un mismo sistema. Y bueno, eh, para reforzar el mensaje de que Mindray es un proveedor que se ajusta a distintas realidades. Sé que al comienzo de la imagen se veía el sistema más grande y que pudiera ser tal vez abrumador para algunos de ustedes algo así tan grande, pero son sistemas que se pueden ir integrando poco a poco. Se puede empezar incluso desde uno por separado y conforme va aumentando la demanda o la complejidad, se van agregando nuevos sistemas, ya que esta nueva serie de equipos funciona como una especie de Lego en donde se pueden ir eh, juntando las piezas y aumentando la carga de trabajo. Incluso se puede tener un pequeño equipo BC780, que es el que acabamos de ver, junto con un equipo de hemoglobina glicada en una mini línea, en donde se aprovecharía mucho más el espacio y justamente los recursos dentro del laboratorio. Y bueno, ya si se quisiera agregar el módulo de tinción y el módulo de digitalización, pues se pudiera pensar en una solución como la que está en la parte superior de la pantalla, o si solamente es posible optimizar lo que es el análisis como tal de las muestras, tener una mini línea de dos
contadores hematológicos, es decir, las posibilidades son muchas y va a depender de las realidades de todos los laboratorios. Ya para acercarme al cierre, no dejar de lado lo que es Lab Expert, porque Lab Expert es una herramienta muy potente en donde se va a consolidar la información de todas las muestras en una sola pantalla y va a permitir incluso visualizar en esa misma pantalla los gráficos que vienen desde el equipo, incluso como se ve en el ejemplo en 3 dimensiones, lo que sería el dispersograma de glóbulos blancos, las alertas que se activan. eh, Incluso si se tiene disponible el digitalizador MS80, las imágenes se van a poder visualizar también desde esa misma pantalla. Es donde también el software, donde se configuran las reglas de decisión que les comentaba hace un momento, a partir del resultado que se activa, qué tarea se activa, bien sea la preparación de la lámina, la revisión en el digitalizador y si la alarma era de cúmulos plaquetarios, activar el modo PLT Pro para visualizar esas células. Todo eso es completamente configurable y automatizable. Y también lo interesante es que no tiene que estar en el mismo, ni siquiera en el mismo laboratorio. El software se puede instalar en distintas ubicaciones, bien sea, por ejemplo, en el consultorio del hematólogo, puede tener un acceso a Lab Expert, o si es un hospital que tiene distintas sedes donde también tiene equipos de hematología, en el hospital se puede configurar un acceso para ver cómo están los resultados de esas otras sedes. Y bueno, si se tiene que consultar una segunda opinión, gracias a este software se puede también compartir la información con otros expertos que no estén en el lugar en ese momento. Entonces, las posibilidades también en este sentido son muy flexibles. Eh, y bueno, en cuanto a otros temas interesantes, comentarles que Mindray tiene un interés muy importante en lo que es la cooperación académica y en las plataformas justamente de divulgación y de intercambio de, digamos, temas académicos, porque sabemos que no todo se enfoca justamente en que el equipo me dé un resultado, sino cómo transformo yo todo lo que les acabo de decir, por ejemplo, en un mejor proceso o en un mejor diagnóstico o en realmente evidencia de cómo se está mejorando en el laboratorio gracias a todos esos parámetros. Y un ejemplo que tenemos justamente en concreto de Chile son estos dos casos de éxito que me gusta mencionarlos. El primero es el que se realizó con el Hospital de la Universidad de Chile, en donde se hizo un estudio de verificación del equipo BS780, el más pequeñito que hace la prueba conjunta de hemograma con VHS. Se hizo la comparativa con el método Gold Standard y se presentaron estos resultados en un trabajo académico que fue aceptado por la organización ADLM en Estados Unidos y eso permitió que nuestra colega Alejandra Santibáñez viaje y lo presente en esta instancia internacional en Chicago. Asimismo, el Hospital Regional de Arica hizo un trabajo en donde demostró la utilidad del parámetro de glóbulos rojos infectados para el screening de malaria. Como les decía, es un caso que sirvió para ganar tiempo en cuanto a lo que era el diagnóstico de un paciente que venía de afuera y que preliminarmente, mientras se hacían las examinaciones, estaba entre la confirmación de qué tipo de enfermedad se trataba. Bueno, todo esto se documentó en un caso y se envió también a esta organización y fue presentado en Chicago en julio del 2025. Y otro muy interesante es una colega que está en el hospital de Osorno, Sandra, una colega muy querida de nosotros, y ella lo que hizo fue documentar un caso de macrotrombocitopenia que gracias a la tecnología de Mindray se pudo hacer una buena diferenciación en ese paciente en ese momento. Y ese caso fue presentado en China, en la ciudad de Shenzhen, que es donde está la casa matriz de Mindray, en donde se hizo un evento que se hace anualmente en China, que se llama el EMA Talk, y van distintas personas a presentar justamente temas de interés y asisten personas de todo el mundo. Entonces, realmente fue una instancia bastante importante porque desde Chile tuvimos una persona que representaba el trabajo de todos los tecnólogos médicos en esta área y bueno, llegó a esta instancia internacional también muy importante. Este es un ejemplo del póster del Hospital de la U de Chile que se presentó en Chicago, como les decía. Y bueno, el punto aquí
es que sepan que si ustedes tienen interés de desarrollar este tipo de estudios, Mindray tiene un equipo dedicado para apoyar en esto. No, no piensen que lo tienen que hacer todo por ustedes mismos, sino que Mindray tiene un equipo de gente que está detrás, que se encarga de asesorar desde la primera etapa, incluso desde el planteamiento de la propuesta hasta la finalización, por ejemplo, con un documento como el que ustedes ven en pantalla. Y si quieren pueden hablar con las colegas que les pueden contar cómo fue su experiencia trabajando de esta forma con el equipo de Mindray. Este es el caso de malaria del Hospital de Arica, en donde, como les decía, gracias al parámetro de glóbulos rojos infectados, se puede hacer un mejor diagnóstico y también un mejor seguimiento del paciente, de la evolución del paciente, eh, haciendo pues que todo el proceso sea mucho más eficiente. Y bueno, para finalizar, eh, el mensaje que les quería transmitir es justamente que sabemos que hay distintas realidades, distintos tipos de laboratorios que manejan distintos tipos de pacientes. Eh, Mindray tiene una solución que se ajusta a todas esas realidades, que puede cumplir con las necesidades tanto de volúmenes de muestra, de células anormales complejas, de tiempos de respuesta acotados, de cargas importantes de volúmenes, de muestras. Entonces, eso era lo que les quería contar el día de hoy, cómo podemos ajustar con la solución todo en uno, eh, esos distintos escenarios y que esto no es algo que a lo mejor hace un tiempo sonaba como muy futurista al pensar en algo así, pero ya es una realidad y ya está disponible también en Latinoamérica para que puedan ustedes tenerla en sus laboratorios. Así que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos conversar. Ahí están mis datos de contacto. Y espero pues que esta información les haya parecido de su interés. Así que gracias por la atención y si tienen alguna duda, bueno, bien sea por este medio o por correo electrónico, el medio que les resulte más eficiente, me pueden contactar. Oye, muchísimas gracias, Melissa. Mira, esta presentación eh, sin duda que está en absoluta sintonía con el objetivo principal de este tipo de foros que estamos organizando desde Lab Quality, que tiene que ver con la actualización, ¿ya? Queremos transmitir experiencias, tecnologías, oferta de la industria, precisamente que venga a resolver situaciones cotidianas en los laboratorios clínicos que hoy día, con la tecnología que está disponible, son realidades, ¿ya? Y esa tecnología, esa disponibilidad de equipamiento, de software, de experiencias, son las que queremos transmitirle a nuestros participantes y a nuestros laboratorios de Chile y de Latinoamérica. Así es que sin duda Ujú. que esta presentación y estos servicios que tiene Mindray van en absoluta sintonía con este objetivo de mantenernos actualizados. Así que Así muchísimas es. gracias. Oye, mira, tenemos una pregunta acá en el foro, en el chat, de ¿Ya? Roy Lester Araya. ¿Ya? Roy Lester pregunta y dice, ¿cómo funciona este equipo? Me refiero a un contador hematológico, en caso de pacientes con satelitismo plaquetario. ¿Nos podría entregar un recuento real de las plaquetas? Mm, bueno, qué pregunta tan interesante. Y no quería igual dejar de lado lo que tú comentabas hace un momento, porque justamente ese es el interés de nosotros también como marca y es que la gente vaya conociendo qué hay de nuevo, porque la tecnología va avanzando a una velocidad muy rápida y justamente lo que pensábamos que era como lo último hace un par de años, bueno, el día de hoy ha avanzado y tenemos que ir en la corriente, ¿no? Entonces, muy importante tu comentario también y gracias por tenerlo en cuenta. Y bueno, en cuanto a la consulta que nos hace el colega, bueno, ese tipo de condición en la muestra pudiera ser un poco minimizado, por ejemplo, si se tiene activado el modo de PLTO, teniendo el canal de reticulocitos donde se haría una lectura por fluorescencia.
Sin embargo, no se puede asegurar que en el 100% vaya a minimizar esa posible interferencia. Siempre hay que hacer igual una revisión manual, incluso una verificación. Si se tienen disponibles este tipo de muestras ya, hacer una verificación previa para determinar justamente el nivel en el que esa tecnología mejora la clasificación y el recuento de las plaquetas, pero preliminarmente sí se podría abordar y mejorar un poco esa condición, pero la sugerencia sería hacer una verificación para determinar justamente el desempeño en ese tipo en concreto de situación. Bien, esperamos haber ahí resuelto un poco la duda de Roy Lester. De todas maneras, ahí tenemos los canales eh, de contacto de Melissa por si acaso quisieran escribirle alguna otra pregunta. Eh, Muchas eh, gracias, Oye, Alex. espérame, lo último, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de aprovecharme el pánico. Eh, Mira, nosotros tenemos una actividad de capacitación que es muy interesante en el área de actualización en hematología y se nutre mucho de la tecnología de digitalización del frotis que existe hoy día disponible, porque no solamente permite, usando la inteligencia artificial, poder alertar de posibles anomalías que pudieran estar en el frotis, sino que también permite hacer docencia. Entonces, ahí me gustaría que nos pudieras contar un poquito más acerca de esta herramienta en un breves minutos, de cuáles son los campos que ustedes han visto que pudieran abrirse con el uso de la digitalización en hematología, del frotis principalmente. Sí, totalmente. La docencia incluso es uno clave porque, por ejemplo, teniendo esta herramienta disponible, se facilita mucho el intercambio, por ejemplo. No solamente tener algo limitado al microscopio o a imágenes que se pudieran incluso, no sé, extraviar o láminas que se pudieran ir almacenando y tener un banco de láminas, sí, obviamente es importante, pero hoy en día la facilidad de gestionarlo de forma informática e incluso compartirlo no solamente desde la ubicación presencial, sino a otras partes del mundo incluso, y justamente para eso también, para compartir casos complejos, por ejemplo, demostrar cómo se hace esa identificación, los componentes de las células que justamente personas que están aprendiendo es de mucho valor tenerlas de una forma clara, visualizable, de una forma identificable. eh, digamos que facilita mucho más el trabajo que se hace en el área. Entonces, la docencia sin duda es un campo clave. La investigación, por supuesto que también hace parte de eso. Y bueno, la invitación es justamente a alimentar más esas experiencias localmente en nuestros países, porque tenemos distintos tipos de poblaciones, distintos tipos de enfermedades, en donde justamente también se puede enriquecer mucho a partir de esas imágenes el aprendizaje de todos. Y por eso Mindray promueve mucho eso también. Se hacen instancias, bueno, pusimos el ejemplo de Chicago, de China, pero también hay instancias regionales, incluso nacionales, en donde se pueden hacer este tipo de intercambios. Invitamos a la gente que comparta sus experiencias y se trata mucho de eso, ¿no? De enriquecernos y utilizar las herramientas que ya existen. Sí, no, no es lo mismo tomar una foto con el celular, ¿cierto? De la célula y compartirla Claro. que una imagen digitalizada directamente desde el Frotis. Oye, bien, Exacto. Y para sabes, ir. una cosita solo para agregar, incluso nos ha pasado en clientes donde lo tienen por primera vez, es decir, están haciendo la transición de la revisión manual en el microscopio al digitalizador y nos han comentado que incluso llegan a ver cosas que antes no eran perceptibles y que a veces piensan que es como un error, como que el equipo del digitalizador está malo. Y no es tanto así, es porque es mucho más sensible incluso y tiene una visualización mucho más detallada que a veces cosas que puedan pasar por alto o que no se veían de esa forma,
bueno, ahora ya son posible visualizarlas de esa manera, entonces sí, realmente que es un paso gigante en lo que es la hematología hoy en día, así que definitivamente si se tiene hay que aprovecharlo al máximo. Sí. Bien, Melissa. Si es Oye, que Melissa, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias a Mindray por haber aceptado esta invitación, que no va a ser la última. Así es que agradecerte y agradecerle también a todos nuestros participantes desde México hasta Argentina que se han conectado y han estado escuchando atentamente tu presentación. muchas gracias, Alex, por la invitación y claro que sí, vamos a continuar participando con muchísimo gusto.